Análisis de la primera ley para un volumen de control, ¿no? Siguen entrando los niños. Primero empezaremos definiendo qué es un volumen de control, ¿no? Entonces, un volumen de control es un volumen definido en el espacio un volumen de control es un volumen definido en el espacio en el que uno se interesa un volumen definido en el espacio en el que nos interesa para efectuar un estudio o análisis particular, ¿no? Ese es un volumen de control, ¿no? La superficie de este volumen de control se llama superficie de control y es siempre una superficie cerrada. Digamos, se me salió. Y es siempre una superficie cerrada, ¿no? El tamaño y la forma del volumen de control son completamente arbitrarios, ¿no? Y se definen de manera
El tamaño y la forma del volumen de control son completamente arbitrarios y se definen de manera que se ajusten lo mejor posible al análisis que ha de realizarse, ¿no? La masa, al igual que el calor y el trabajo, pueden atravesar la superficie de control, ¿no? La masa, lo mismo que el calor y el trabajo, pueden atravesar la superficie de control, ¿no? Sin embargo, tal superficie debe ser definida en relación con un cierto sistema de coordenadas, ¿no? Esto, esto quizás no está bien que lo pongamos, ya lo repetí arriba. Ya. Ahí no, bueno, de mucho. Y la masa en el volumen de control, así como las propiedades de la misma, pueden variar en el tiempo, ¿no?
Ahora veremos la ley de conservación de la masa y su relación con el volumen de control, ¿no? Todo el mundo sabe de qué se trata la ley de conservación de la masa, ¿no? Creo que van a tener una hojita. Voy a pasar la página mejor porque queda poco campo. ¿Puedo pasar la página? ¿Puedo pasar la página? Sí. Ya, voy a escribirlo de nuevo aquí. Vamos a considerar que este sea mi volumen de control, ¿no? Está muy tembleque sí, mi pulso, ¿no? Ahí, ¿no? Masa en el volumen de control en el tiempo T, ¿no? ¿no? Este es dme, diferencial de masa de entrada. Y aquí vamos a poner un dms, diferencial de masa de salida, ¿ya? Entonces la masa del sistema, aquí va a ser igual a mt, ¿no? Más el diferencial de masa de entrada. Esa sería la masa del sistema, ¿no? Esa es la masa, ¿no? O sea, en el tiempo t, ¿no? Y aquí tenemos la presión de entrada, ¿no? Y aquí habrá una presión de posición, ¿no? Que sería la presión de salida, ¿no? Esto es para el tiempo t, ¿no? Para el tiempo igual a t, ¿no? Ahora voy a hacer aquí, una vez que ha ocurrido el tiempo t más delta t. Muy chico lo estoy haciendo aquí, ¿no?
¿Mm? Es la misma bolsa, ¿no? El volumen de control es una región definida en el espacio en el que uno se interesa efectuar un estudio o análisis particular, ¿no? El tamaño y la forma del volumen de control son completamente arbitrarios, ¿no? Y se definen de manera que mejor se ajusten al análisis que uno ha de realizar, ¿no? Una vez que ha transcurrido un tiempo T más delta T, esta diferencial de masa entró y aquí hay una diferencial de masa que está saliendo, ¿no? Entra y sale, ¿no? Este sería el tiempo MT más DT, ¿no? ¿No? Esa es la masa en el volumen de control en el tiempo T más delta T, ¿no? Esto sería la masa en el volumen de control, lo voy a poner así, en el tiempo T más delta T, ¿no? Eso cuando ha transcurrido el tiempo T más delta T, ¿no? Entonces aquí la masa del sistema, una vez que transcurre el tiempo T más delta T, aquí va a ser igual, ¿no? MT más delta T, MT más DT, que sería aquí, más diferencial de masa de salida, ¿no es cierto? Eso, ¿no? Entonces, la masa del sistema es la misma, ¿no? En el tiempo T o en el tiempo T más delta T, ¿no? No varía, ¿no? Entonces, igualando, ¿no? MT más DME es igual a MT más DT más DMS, ¿no? La masa del sistema acá es igual a la masa del sistema acá, ¿no? ¿No? Entonces puedo escribir yo aquí M sub T más DT, ¿no? Menos M sub T más DMS menos DM es igual a 0, ¿no? Así, ¿no? M sub T más M sub T, M sub T más DT más DMS Entonces, esto de aquí, ¿qué representa? Esto representa la variación de la masa en el volumen de control. M sub T más DT menos MT es la variación de masa en el volumen de control, ¿no? ¿Cuánto varió la masa, ¿no? Esta es la masa que sale y esto representa la masa que entra, ¿no? ¿No? Variación de masa en el volumen de control, la masa que salió y la masa que entra, ¿no? En ingeniería tenemos que saber esa variación de masa en qué tiempo ocurre, ¿no? ¿En qué tiempo ocurre? ¿No? Esta variación de masa, ¿en qué tiempo ocurre, no? Entonces, por esa razón, esto lo dividimos entre dt, ¿no? Entonces aquí, mt más dt, ¿no? Menos m sub t
M sub T más DT menos M sub T sobre DT, ¿no? Más DMS sobre DT menos DME sobre DT es igual a 0, ¿no? Así sería, ¿no? Entonces, aquí dice, para obtener la ecuación variacional relativa al tiempo, hallaremos el límite de cada término cuando delta t tiende a 0, en cuyo caso coincidirán el sistema y el volumen de control, ¿no? El sistema, la que está con línea negra, ¿no? Y la que está con línea roja sería mi volumen de control, digamos. Y si delta t tiende a 0, entonces la línea roja exactamente se va a superponer con lo rojo con lo azul. En ese caso coinciden, ¿no? Coincidan perfectamente, ¿no? No sé si me va a entrar aquí esto. Vamos a tratar de que me entre aquí. Entonces aplicamos el límite, ¿no? Límite cuando dt tiende a 0 de m sub t más dt menos m sub t sobre dt, ¿no? Ese sería, ¿no? ¿No? Y ese límite sería igual a la variación de la masa en el volumen del control con respecto al tiempo, ¿no? Y el otro sería el límite cuando dt tiende a 0 de diferencial de masa de salida respecto al tiempo. Esto es igual a la masa de salida, pero le ponemos un puntito arriba, que quiere decir ese puntito arriba por unidad de tiempo, ¿no? Y de igual modo aquí, el límite cuando dt tiende a 0 de diferencial de masa de entrada sobre dt, y esto es igual a masa de entrada por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, resumiendo, la variación de masa del volumen de control con respecto al tiempo más la masa de salida menos la masa de entrada es igual a 0. Entonces, esta sería la ecuación de conservación de la masa, ¿no? ¿No? Ley de conservación de la masa y su relación con el volumen de control, ¿no? La variación de la masa en el volumen, la variación de la masa en el volumen de control más la masa que sale menos la masa que entra es igual a 0, ¿no?
Eso quiere decir eso, ¿no? La variación de la masa en el volumen de control más la masa que sale menos la masa que entra es igual a cero, ¿no? Ese puntito quiere decir que es por unidad de tiempo, ¿no? El puntito arriba, ¿no? ¿Listo? Sí. ¿Listo? Sí, Inge. Sí, Inge. Primera ley de la termodinámica para un volumen de control, ¿no?
¿Qué dice aquí? Para escribir la primera ley como una ecuación variacional relativa al tiempo para un volumen de control se procede de manera similar o análoga a la ley de conservación de la masa, ¿no? Lo mismo que hicimos, ¿no? Recuerden ustedes que para un sistema cerrado, ¿no? Diferencial de calor menos diferencial de trabajo, esto queda igual a DE, ¿no? DE, ¿no? ¿Mm? Entonces, si esto lo dividimos entre el tiempo, dQ sobre dt menos trabajo sobre dt será igual a dE sobre dt, ¿no? Recuerden ustedes que estos son calor y trabajo son diferenciales inexactas y dE es diferencial exacta, ¿no? Entonces esto lo podría escribir yo así, ¿no? dQ sobre dt menos trabajo sobre dt igual, como esta diferencial exacta, aquí puedo poner E2, ¿no? Menos E1, ¿no? E2 menos E1, ¿no? Y puedo poner E2 menos E1, ¿no? Sobre dt, ¿no? Así, ¿no? ¿Por qué? Por el hecho de que esa diferencial exacta, ¿no? ¿Mm? Entonces, voy a hacer el mismo análisis que he hecho para la ley de conservación de la masa, poniendo aquí mi volumen de control, ¿no es cierto? Poniéndome aquí mi volumen de control. ¿Mm? Voy a tratar de hacerlo que me entre no tan grande. Ahí. ¿Mm? Este sería el DME, diferencial de masa de entrada. Este sería diferencial de masa de salida, ¿no? Este sería para el tiempo igual a T, ¿no? Este sería mi superficie de control. Algo así, ¿no? Entonces este es el límite del sistema. Límite del sistema de superficie de control para el tiempo T, ¿no? ¿Mm? Entonces aquí voy a llamar MT la masa en el volumen de control en el tiempo T, ¿no? No se ve bien, ¿no? DMS, ¿no? MT masa en el volumen de control en el tiempo T. Aquí voy a poner otra variable, MT. No, no es MT, ¿no? Energía, es T. E sub T. ¿Qué sería E sub T? Energía en el volumen de control en el tiempo T también, ¿no? Energía en el volumen de control en el tiempo T, ¿no? Ahí tenemos dos, ¿no? Masa en el volumen de control en el tiempo T y energía en el volumen de control en el tiempo T, ¿no? ¿Mm? Entonces aquí voy a poner la masa del sistema. Más el tema sería MT más DME, ¿no? Y energía del sistema es T
ET, ¿no? Que es lo que hay aquí, más energía de entrada por diferencial de masa de entrada, ¿no? Porque esta masa de entrada tiene una cierta energía, ¿no? Ese sería, ¿no? Y aquí tendría otras variables, ¿no? Presión de entrada, temperatura de entrada, ¿no? Volumen específico de entrada, energía de entrada, ¿no? Y aquí igual, ¿no? Presión de salida, temperatura de salida, energía de salida, volumen específico de salida, ¿no? Luego que transcurre un intervalo de tiempo t más delta t, aquí voy a hacer otra vez la misma figura. Ahí, ¿no? Esto sería, ¿no? Límite del sistema y superficie de control, ¿no? Lo mismo, ¿no? Aquí ya entró esto adentro. Este es el DME. Y sería el DM. Ese, ¿no? Aquí sería tiempo T más de T, ¿no? ¿no? Entonces aquí tengo yo MT más DT, ¿no? ¿Qué sería esto? Masa en el volumen de control en el tiempo T más delta T, ¿no? En el tiempo T más de T, ¿no? Y después tengo aquí E sub T más de T, ¿no? E sub T más de T, ¿no? Y eso que sería energía en el volumen de control en el tiempo T más delta T, ¿no? Pues no me va a entrar, pero no se ve bien. Voy a tener que hacerlo de nuevo más grandecito. Está muy chico. A ver. Ahí, ¿no? Ahí, ¿no? DM. Y aquí DMS, ¿no? Tiempo T más de T, ¿no? Entonces aquí MT más de T, masa en el volumen de control en el tiempo T más de T. Y E sub T más de T, E sub T más de T, energía en el volumen de control en el tiempo T más de T, ¿no? Ahí, ¿no? Apenas entró, ¿no? Entonces aquí la masa del sistema, que es igual, MT más DT más DME, ¿no? Y la energía del sistema, que es igual, E sub T más DT más energía de entrada, energía de salida por diferencial de masa de salida, ¿no? Ahí, ¿no? Aquí sigue habiendo presión de entrada. Así.
presión de entrada, temperatura de entrada, volumen físico de entrada, energía de entrada. Y aquí lo mismo, ¿no? Presión de salida, energía de temperatura de salida, energía de salida, volumen específico de salida, ¿no? Así, así, ¿no? Ahora, a esta bolsa, a este volumen de control que es completamente arbitrario, le vamos a entregar calor. Lo vamos a calentar, ¿no? Por ejemplo, le vamos a entregar una cierta cantidad de calor, ¿no? Le vamos a entregar calor aquí, ¿no? Para que lo veamos mejor, lo voy a hacer con un color así. Le entregamos una cierta cantidad de calor, ¿no? Y al calentar esta bolsa, esto se va a inflar un poquito. Así, ¿no? Entonces tenemos esto, ¿no? Al calentar la bolsa, le entregamos calor aquí. Le entregamos calor aquí, del Q, del volumen de control. Lo calentamos al volumen de control, ¿no? Y como respuesta al calentamiento, obtenemos un aumento de esto, ¿no? ¿No? ¿Y esto qué sería? Diferencial de trabajo del volumen de control, ¿no? Diferencial de trabajo del volumen de control, ¿no? Calentamos la bolsa y aumenta el volumen, ¿no? Y este sería un trabajo del volumen de control, ¿no? Hay trabajo porque aumenta el volumen, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, este es el estado 2 y este es el estado 1, ¿no? Si yo digo estado 2 menos, si este es la energía del sistema en el estado 2, esta es la energía del sistema del estado 1, ¿no? Si hago esos dos, digamos, menos eso 1, energía en el estado 2 menos energía en el estado 2, aquí será igual, ¿no? Eso T más DT, ¿no? Más energía de salida por diferencial de masa de salida, ¿no? Menos eso T más energía de entrada por diferencial de masa de entrada, ¿no? Ahí, ¿no? Eso 2 menos eso 1, que será igual, ¿no? Eso T más DT menos eso T, ¿no? Más energía de salida, diferencial de masa de salida, menos energía de entrada por diferencial de masa de entrada, ¿no? Así sería, ¿no? Entonces, esta sería la variación de energía, ¿no? Esta es la variación de energía, ¿no? Eso 2 menos 1. Para que no nos equivoquemos, no nos perdamos, esta sería, yo le puedo decir, esta es una ecuación 1, y esta le puedo llamar una ecuación 2, ¿no?
Entonces aquí tengo en la ecuación 1 E2 menos E1. Y para el sistema abierto E2 menos E1 es esto de acá, ¿no? Tendría que reemplazar esta ecuación aquí, ¿no? Tengo que reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1, ¿no? Ahora, el calor entregado a este sistema, el calor entregado, vendría a ser el calor entregado al volumen de control. Entonces aquí sería el calor entregado al volumen de control, ¿no? Este calor sería el volumen de control directamente, ¿no? Ahora, el trabajo, el trabajo, ¿no? El trabajo, el trabajo, aquí se le va, ¿no? Este trabajo de acá es igual a la suma del trabajo del volumen de control más el trabajo de flujo. ¿Mm? Hay dos trabajos aquí, ¿no? Este trabajo. Me decía, entonces, en otras palabras, el trabajo que cuando caliento esta bolsa, aumenta el volumen, ¿no? Ese aumento de volumen es el trabajo del volumen de control, ¿no? Sería este, ¿no? Aumenta el volumen. Pero hay otro trabajito que es el que hay que hacer para meter este diferencial de masa aquí adentro y que atraviesa a través del volumen de control y salga, ¿no? ¿Mm? ¿Mm? Ese se llama trabajo de flujo, ¿no? Es como cuando yo tengo una tubería y agarro un segmento de, ¿no? Aquí, tenemos que hacer aquí una fuerza, ¿no? Para que esto se vaya desplazando, ¿no? A través de la tubería, ¿no? ¿No? Aquí, ¿no? Tengo que hacer una fuerza, ¿no? ¿Puedo pasar la página? ¿Me dicen cuándo paso la página? Listo, ingeniero. Ya, voy a pasar la página. Entonces yo les decía que el trabajo de flujo, el trabajo era igual al trabajo del volumen de control más el trabajo de flujo, ¿no? El trabajo de flujo es el trabajo que hay que hacer para hacer que pase, ¿no? Este segmento, digamos, para hacer que se mueva, ¿no? A través de la cañería, bueno, aquí, ¿no? Así, ¿no? Tenemos que hacer aquí una fuerza, ¿no? Para que vaya presionando esto, ¿no? Y ese trabajo, aquí es igual a la integral de P por dB, ¿no? ¿No? Y saben ustedes que la densidad que es igual masa sobre volumen, ¿no? Entonces el volumen aquí es igual o al revés, ya ven.
De una vez hagámoslo así, ¿no? Volumen específico que es igual volumen sobre masa, ¿no? Entonces, volumen aquí es igual a volumen específico por diferencial de masa, ¿no? O por masa, ¿no? Entonces el dB, ¿qué va a ser? Volumen específico por diferencial de masa, ¿no? Si este fuera dB, ¿no? Entonces reemplazando, ahí, presión por volumen específico por diferencial de masa, ¿no? Entonces, esto, P2, P2, ¿Mm? P2, B2, no, vamos así mejor. Presión de salida por volumen específico de salida, por diferencial de masa de salida, menos presión de entrada, por volumen específico de entrada, por diferencial de masa de entrada, ¿no? Este sería el trabajo, ¿no? Este sería el trabajo de flujo, ¿no? Esta sería la ecuación 3, digamos. Este sería el trabajo de flujo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Reemplazar la ecuación 3 y la ecuación 2 en la ecuación 1. Ingeniero, su micrófono está apagado. Ahí está. No sé qué hice, lo apagué mi micrófono. Ya está prendido, ¿no? Sí. Ya, lo que le decía, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar la ecuación 3 y 2 en la ecuación 1, ¿no? Tengo que hacer eso, ¿no? Reemplazar la ecuación 3 y 2 en 1, ¿no? En 1, ¿no? ¿Cuál es 1? Calor, tiempo, menos trabajo sobre tiempo, igual E2 menos E1, ¿no? Sobre dt, ¿no? Esta es la ecuación 1, ¿no? Esta es la ecuación 1, ¿no? Y la ecuación 2, uy, caramba, aquí ya.
La ecuación 2. ¿Qué dice? ¿No? Esta es la ecuación 2, ¿no? E2 menos E1, ET más de T menos S T, ¿no? Esa, ¿no? Esa es, ¿no? La ecuación 2, ¿no? Esta es la 2, ¿no? ¿Mm? Y la 3, ¿no? Trabajo. Ok, igual. El trabajo del volumen de control más el trabajo de flujo, ¿no? ¿Cuál es el trabajo de flujo? Presión de salida por volumen físico de salida, por diferencial de masa de salida, menos presión de entrada, físico de entrada, por diferencial de masa de entrada, ¿no? Esta sería la ecuación 3, ¿no? Así, ¿no? Entonces hay que reemplazar 3 y 2 en 1, ¿no? Entonces, el calor entregado al sistema era el mismo calor, se hacía así. Entonces aquí quería calor, el volumen de control sobre DT, menos el trabajo. Y el trabajo era este de acá, ¿no? El trabajo es el trabajo del volumen de control más presión de salida, volumen físico de salida, diferencial de masa de salida, menos presión de entrada, volumen físico de entrada, diferencial de masa de entrada. El trabajo del flujo sobre DT, ¿no? Ahí, ¿no? Igual E2 menos E1. Es usted más DT, ¿no? Es usted más DT menos más energía de salida por diferencial de masa de salida menos energía de entrada por diferencial de masa de entrada sobre DT, ¿no? Eso sería, ¿no? Entonces, ahora tenemos que ir trabajando en esto, ¿no? Diferencial de Q de volumen de control respecto al tiempo menos trabajo del volumen de control respecto al tiempo, ¿no? 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 Menos por más, menos presión de salida por volumen específico de salida, ¿no? La presión de salida por volumen específico de salida por diferencial de masa de salida sobre DT, ¿no es cierto? Más por menos, menos por menos, más presión de entrada, volumen físico de entrada, diferencial de masa de entrada sobre DT, ¿no? Igual es sub T más DT sobre D sub T más energía de salida por diferencial de masa de salida sobre DT menos energía de entrada, diferencial de masa de entrada sobre
de T, ¿no? Así, ¿no? Entonces, diferencial de calor, el volumen de control sobre dt, menos diferencial de trabajo, el volumen de control sobre dt, igual. Ahora esto voy a pasar al otro lado, ¿no? E sub t más dt menos E sub t sobre dt, ¿no? Más energía de salida, diferencial de masa de salida, sobre dt, ¿no? Esta con menos pasa con más presión de salida, volumen físico de salida, diferencial de masa de salida, sobre dt, ¿no? Menos energía de entrada, diferencial de masa de entrada, sobre dt. Esta con más pasa con menos presión de entrada, volumen específico de entrada, diferencial de masa de entrada, sobre dt. Sigo trabajando. Diferencial de calor de volumen de control sobre dt menos diferencial de trabajo de volumen de control sobre dt igual E sub t más dt menos E sub t sobre dt más, aquí puedo hacer energía de salida más presión de salida por volumen físico de salida, y aquí factorizo diferencial de masa de salida sobre dt, ¿no? Menos, igualito aquí, ¿no? Energía de entrada, ¿no? Aquí le pondré más, ¿no? Para que más por menos sea menos. Presión de entrada, volumen físico de entrada, diferencial de masa de entrada sobre dt, ¿no? Ahí quedaría, ¿no? Copien hasta ahí, a ver, antes que pase la página. O voy borrando arriba. ¿Mm? Esto de arriba ya lo copiaron, lo puedo ir borrando también. Puedo ir borrando esto, ¿no? Entonces, fíjense, aquí voy haciendo diferencial de calor del volumen de control. Caramba. Diferencial de calor del volumen de control con respecto al tiempo, ¿no? Menos diferencial de trabajo del volumen de control con respecto al tiempo, ¿no? Igual E sub t más dt menos E sub t sobre dt, ¿no? Más. Ahora fíjense ustedes, aquí dice energía de salida, ¿no? Y nosotros dijimos que en termodinámica es conveniente tratar separadamente la energía cinética y la energía potencial, ¿no? O sea que la energía, esta energía puede que sea igual a energía interna más energía cinética más energía potencial. Así la vamos a dividir, ¿no? La energía sería entonces energía interna más energía cinética más energía potencial, ¿no? Lo fraccionamos, ¿no? Como es energía, sacamos la energía potencial y la energía cinética.
Y el resto lo llamamos energía interna, ¿no? Entonces aquí, ¿qué pongo yo? ¿No? Energía interna de salida más energía potencial de salida más energía cinética de salida, ¿no? ¿No? Más presión de salida por volumen físico de salida, ¿no? Así, ¿no? Por DMS, diferencial de masa salida sobre DT, ¿no? Menos, lo mismo aquí, ¿no? Energía interna de entrada, energía salida de entrada, ¿no? Entrada, entonces aquí sería energía interna de entrada más energía potencial de entrada y más energía cinética de entrada, ¿no? Por dm sobre dt, ¿no? ¿No? Entonces aquí tengo yo ahora, fíjense ustedes, la entalpía, ¿se acuerdan qué dijo la entalpía? La entalpía, ¿qué es igual? H, ¿qué es igual? Energía interna más presión por volumen específico, ¿no? HU más PV, ¿no? Entonces aquí tengo yo puedo agrupar esto, ¿no? Energía interna más, más presión y volumen específico, ¿eso qué vendría a ser? Entalpía, ¿no? Entonces aquí puede ser igual, entalpía de salida más energía potencial de salida y más energía cinética de salida, ¿no? Por diferencial de masa de salida por dt, ¿no? Menos aquí U más PV igual, ¿no? Aquí me comí, ¿no? Aquí me olvidé, ¿no? Sumarlo. Aquí, ¿no? Aquí me olvidé de sumarle, ¿no? No me dieron nada ustedes, ¿no? Aquí energía interna más, ¿no? Presión de entrada por volumen de entrada. Era, me lo comí eso, ¿no? Ahí, ¿no? Me lo comí el término este, ¿no? Este término, ¿no? P, presión y volumen específico, ¿no? Entonces, U más PV, otra vez aquí. Esto, ¿qué viene a ser? Entalpía, ¿no? Entonces, ¿esto qué viene a ser? Entalpía de entrada, más energía cinética de entrada, más energía potencial de entrada, por diferencial de masa de entrada sobre dt, ¿no? Ahora hacemos lo mismo, ¿no? Aplicamos un límite a cada término cuando delta t tiende a 0, ¿no? Eso para convertir en una ecuación variacional, ¿no? Aplicamos el límite a cada término cuando delta t tiende a 0, ¿no? Entonces hacemos límite cuando dt tiende a 0 de diferencial de Q del volumen de control sobre dt. ¿Esto a qué va a ser igual? A Q del volumen de control. Límite cuando dt tiende a 0. El trabajo del volumen de control sobre dt. ¿Esto qué es igual? Trabajo del volumen de control, ¿no?
límite cuando dt tiende a 0 de E sub t más dt menos E sub t sobre dt. Esto que es igual a dE del volumen de control sobre dt, ¿no? Variación de la energía con respecto a dt, ¿no? Límite cuando dt tiende a 0, ¿no? De entalpía de salida más energía cinética de salida. Entalpía de salida, energía cinética de salida más energía potencial de salida, ¿no? De dms a dt, que es igual a esto. Entalpía de salida más energía cinética de salida más energía potencial de salida por masa de salida con su puntito arriba. Límite cuando dt tiende a 0 de entalpía de entrada, energía cinética de entrada más energía potencial de entrada, ¿no? Diferencial de masa de entrada sobre dt, esto que es igual entalpía de entrada más energía cinética de entrada más energía potencial de entrada por masa de entrada, ¿no? Entonces, ordenando la ecuación, Q, volumen de control, menos trabajo, volumen de control, aquí es igual a la variación de energía del volumen de control respecto al tiempo, más masa de salida, entalpía de salida, más energía cinética de salida y más energía potencial de salida, ¿no? Menos masa de entrada, entalpía de entrada, más energía cinética de entrada y más energía potencial de entrada, ¿no? Entonces, esta sería mi ecuación, ¿no? Esa sería la primera ley para un volumen de control, ¿no? Primera ley para un volumen de control. O sea, la primera ley de la termodinámica para un sistema abierto, ¿no? Calor menos trabajo igual, variación de energía, el volumen de control respecto al tiempo, masa de salida, entalpía de salida, energía cinética de salida, energía potencial de salida, menos masa de entrada, entalpía de entrada, energía cinética de entrada, energía potencial de entrada, ¿no? Esta sería nuestra primera ley para volumen de control. Bien, son las 12. 12 en punto, entonces vamos a quedar aquí nomás. Pero ya tenemos hemos deducido dos ecuaciones, ¿no? Hemos deducido la ecuación de continuidad, la ley de conservación de la masa
que era de variación de la masa del volumen de control con respecto al tiempo, más masa que sale, menos masa que entra, igual a 0. Esta, ¿no? Esta es la ecuación de continuidad, ¿no? Y esta es la primera ley, ¿no? Esta es la ley de conservación de la masa, ¿no? ¿Mm? Ley de conservación de la masa y la primera ley para un volumen de control. Estas dos cosas hemos deducido ahora, ¿no? Bien, la próxima clase haremos ejemplos, entonces, ¿no? Ingeniero, jóvenes, diga. le quería consultar sobre, no entendí muy bien, creo que aún no nos ha dado la fecha del parcial, ¿no? O no entendí la modalidad. De nuevo, ¿no la escuché? Quería preguntar sobre la fecha del parcial, ingeniero. No hemos hablado nada todavía. No hemos hablado nada. Sí, eso precisamente, ingeniero, le quería preguntar cómo va a ser la modalidad de evaluación. Presencial. Presencial. Y sí. son los 3 parciales vamos a dar. Creo que al principio nos dijo, no sé si vamos a dar 2 o 3. 3, mínimo 3 vamos a dar. 3 parciales. Ya. 3 parciales. Ya, ingeniero, gracias. Los 3 presenciales, ¿no? Ya estamos en condiciones de dar el primer parcial, ya que se arregle nomás este tema del paro y fijamos fecha inmediatamente para el primer parcial. ¿Ya? Ya, ingeniero, gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Chao, hasta luego.